El sol de Sevilla se filtraba por las cortinas de nuestra habitación cuando desperté aquella mañana. Miré a Francisco, mi esposo, que aún dormía plácidamente a mi lado. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al recordar que hoy era el día que tanto habíamos esperado. Después de años de trabajo duro y ahorro, finalmente íbamos a embarcarnos en ese viaje de un mes que habíamos soñado para celebrar nuestro aniversario de bodas. Me levanté sigilosamente, tratando de no despertar a Francisco. Quería sorprenderlo con un desayuno especial antes de que comenzáramos con los preparativos finales para nuestro viaje. Mientras preparaba el café y tostaba el pan, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Un mes fuera de casa era mucho tiempo, y aunque confiaba en que todo estaría bien, no podía evitar preocuparme un poco. «Buenos días, mi amor», escuché la voz adormilada de Francisco detrás de mí. Me giré para verlo entrar en la cocina, con el pelo revuelto y una sonrisa soñolienta en su rostro. «Buenos días, cariño», respondí, acercándome para darle un beso. «¿Listo para nuestra gran aventura?». Francisco me abrazó, apoyando su barbilla en mi cabeza. «Más que listo. No puedo creer que finalmente haya llegado el día». Nos sentamos a desayunar, repasando una vez más nuestro itinerario. Comenzaríamos en Barcelona, luego iríamos a Madrid, de ahí a París, Roma, y finalmente, pasaríamos una semana relajándonos en las playas de Grecia antes de volver a casa. Era un viaje ambicioso, pero sentíamos que nos lo merecíamos después de tantos años de trabajo duro. «¿Estás segura de que tu madre podrá encargarse de la casa todo este tiempo?», pregunté a Francisco mientras terminábamos de desayunar. Su madre, Dolores, se había ofrecido a cuidar de nuestra casa mientras estuviéramos fuera, pero no pude evitar sentir una punzada de preocupación. Francisco tomó mi mano sobre la mesa. «No te preocupes, Valeria. Mi madre es más que capaz. Además, ella insistió en hacerlo. Dijo que era su regalo de aniversario para nosotros». Asentí, tratando de calmar mis nervios. Dolores y yo nunca habíamos sido especialmente cercanas, pero ella siempre había sido amable conmigo. Supuse que estaba siendo paranoica sin razón. El timbre sonó justo cuando estábamos terminando de lavar los platos. Era Dolores, puntual como siempre. «Buenos días, mis queridos», exclamó al entrar, abrazando primero a Francisco y luego a mí. «¿Están listos para su gran aventura?». «Buenos días, mamá», respondió Francisco. «Sí, estamos casi listos. Solo nos faltan algunos detalles de último momento». Mientras Francisco y su madre charlaban, yo me dediqué a hacer una última revisión de nuestras maletas. Quería asegurarme de que no nos faltara nada esencial. Pasaportes, tickets, dinero, ropa, todo parecía estar en orden. «Valeria, cariño», la voz de Dolores me sacó de mis pensamientos. «No te preocupes por nada. La casa estará en perfectas condiciones cuando regresen. Me aseguraré de regar las plantas, recoger el correo y mantener todo limpio y ordenado». Le sonreí, agradecida. «Gracias, Dolores. Realmente apreciamos tu ayuda». «No hay nada que agradecer», respondió ella, haciendo un gesto con la mano. «Es lo menos que puedo hacer por ustedes. Ahora, vayan y disfruten de su viaje. Se lo merecen». Las siguientes horas pasaron en un frenesí de actividad. Ultimamos los detalles, cerramos las maletas y nos aseguramos de que Dolores tuviera todas las llaves y la información necesaria para cuidar de la casa. Finalmente, llegó el momento de partir. El taxi esperaba fuera para llevarnos al aeropuerto. Con un último vistazo a nuestra casa, tomé la mano de Francisco y salimos. «Cuídense mucho», nos dijo Dolores, dándonos un último abrazo. «Y no se preocupen por nada. Todo estará bien aquí». «Gracias, mamá», respondió Francisco. «Te llamaremos cuando lleguemos a Barcelona». El viaje al aeropuerto fue tranquilo. Francisco y yo íbamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en todas las aventuras que nos esperaban, en todos los lugares que íbamos a visitar, en todas las experiencias que compartiríamos. Una vez en el aeropuerto, el nerviosismo dio paso a la emoción pura. Mientras esperábamos para abordar nuestro vuelo,
Francisco me tomó de la mano y me miró a los ojos. ¿Sabes algo, Valeria?, dijo con una sonrisa. Creo que este viaje va a ser el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras. En ese momento, solo pude sonreír y asentir, emocionada por lo que nos esperaba. El vuelo a Barcelona fue tranquilo. Pasamos el tiempo hablando sobre los lugares que queríamos visitar, los restaurantes donde queríamos comer, las experiencias que queríamos vivir. Era como si fuéramos nuevamente esa joven pareja que se había casado hace años, llenos de sueños y expectativas. Cuando aterrizamos en Barcelona, el sol de la tarde bañaba la ciudad en un cálido resplandor dorado. Tomamos un taxi hasta nuestro hotel, ubicado en el corazón del barrio gótico. Las calles estrechas y empedradas, los edificios antiguos con sus balcones de hierro forjado, todo parecía sacado de un cuento de hadas. «Es aún más hermoso de lo que imaginé», susurré a Francisco mientras caminábamos hacia la recepción del hotel. Esa noche, después de instalarnos en nuestra habitación, salimos a dar un paseo por las Ramblas. El bullicio de la gente, la música de los artistas callejeros, el aroma de la comida que salía de los restaurantes, todo era intoxicante. Cenamos en un pequeño restaurante, disfrutando de tapas y vino español, brindando por nuestro aniversario y por las aventuras que nos esperaban. Los días en Barcelona pasaron volando. Visitamos la Sagrada Familia, nos perdimos en el laberinto de calles del barrio gótico, paseamos por el Parque Güell y nos maravillamos con las obras de Gaudí. Cada día traía nuevas experiencias, nuevos sabores, nuevas vistas que nos dejaban sin aliento. Una tarde, mientras descansábamos en un café después de un largo día de turismo, Francisco me miró con una sonrisa traviesa. «¿Sabes algo, Valeria?», dijo. «Creo que deberíamos hacer esto más a menudo. Viajar, explorar, vivir nuevas aventuras juntos». Reí, tomando un sorbo de mi café. «¿Y qué hay de nuestros trabajos? ¿De nuestras responsabilidades en Sevilla?». Francisco se encogió de hombros. «Tal vez es hora de un cambio. Tal vez es hora de que nos arriesguemos un poco más en la vida». Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Cuándo nos habíamos vuelto tan cautelosos, tan atados a nuestra rutina? ¿Cuándo habíamos dejado de soñar en grande? «Tienes razón», dije finalmente. «Tal vez este viaje sea justo lo que necesitábamos para recordar lo emocionante que puede ser la vida cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort». Esa noche, mientras empacábamos para partir hacia Madrid al día siguiente, sentí una nueva energía, una nueva determinación. Este viaje no solo era una celebración de nuestro pasado juntos, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Mientras cerraba la maleta, mi mente vagó hacia nuestra casa en Sevilla, hacia Dolores cuidando de ella. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, pero la aparté rápidamente. Teníamos todo un mes de aventuras por delante, y estaba decidida a disfrutar cada momento al máximo. «¿Lista para Madrid?», preguntó Francisco, abrazándome por detrás. «Lista», respondí, girándome para besarlo. «Lista para todo lo que venga». Poco sabía yo en ese momento cuán ciertas serían esas palabras, cuántas sorpresas, tanto buenas como malas, nos esperaban en el camino. Pero en ese instante, en esa habitación de hotel en Barcelona, con el amor de mi vida a mi lado y un mundo de posibilidades ante nosotros, me sentía invencible. El bullicio de Madrid nos envolvió en cuanto salimos de la estación de Atocha. El contraste con la atmósfera más relajada de Barcelona era palpable, y me sentí inmediatamente energizada por el ritmo frenético de la capital española. «¿Qué energía tiene esta ciudad?», exclamé, agarrando con fuerza la mano de Francisco mientras nos abríamos paso entre la multitud. Francisco sonrió, claramente compartiendo mi entusiasmo. «Es increíble, ¿verdad? Hay tanto que ver y hacer aquí». Nuestro hotel estaba ubicado cerca de la Gran Vía, en el corazón de la ciudad. Después de dejar nuestro equipaje, decidimos salir a explorar. El plan era visitar el Museo del Prado esa tarde, pero teníamos un par de horas libres antes de nuestra reserva. Mientras caminábamos por las calles bulliciosas, algo llamó mi atención. Era un pequeño kiosco de lotería, con un cartel que anunciaba un sorteo especial para esa noche. «Mira, Francisco», dije, señalando el kiosco. «¿Y si compramos un billete? Por diversión».
Francisco alzó una ceja, sorprendido. Yo nunca había sido de jugar a la lotería, siempre prefiriendo ahorrar nuestro dinero para cosas más tangibles. ¿Estás segura?, preguntó. Pensé que no creías en esas cosas. Me encogí de hombros, sintiendo una repentina oleada de impulsividad. Estamos de vacaciones, ¿no? Es momento de hacer cosas diferentes. Sin esperar su respuesta, me acerqué al kiosco y compré un billete. El vendedor, un hombre mayor con una sonrisa amable, me deseó suerte mientras me entregaba el pequeño papel. Quién sabe, dijo guiñándome un ojo, tal vez sea su día de suerte. Guardé el billete en mi bolso y seguimos nuestro camino hacia el Museo del Prado. Durante las siguientes horas, me olvidé completamente de la lotería mientras nos sumergíamos en el mundo del arte. Las pinturas de Velázquez, Goya y el Bosco nos transportaron a otras épocas y realidades. Los días en Madrid pasaron volando. Visitamos el Palacio Real, paseamos por el Parque del Retiro, disfrutamos de tapas en el Mercado de San Miguel y nos perdimos en las callejuelas del barrio de la Latina. Cada noche, caíamos exhaustos en la cama del hotel, emocionados por las experiencias del día y ansiosos por lo que nos depararía el siguiente. Fue en nuestra última noche en Madrid cuando recordé el billete de lotería. Estábamos cenando en un pequeño restaurante cerca de la Plaza Mayor cuando vi en las noticias que estaban a punto de anunciar los números ganadores del sorteo especial. Francisco, dije, sacando el billete de mi bolso. ¿Recuerdas que compramos esto el primer día? Van a anunciar los números ahora. Francisco sonrió, divertido. Vaya, lo había olvidado por completo. Bueno, veamos si la suerte nos sonríe. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, miré los números en nuestro billete y luego a la pantalla del televisor. Los números comenzaron a aparecer uno por uno. 15, coincidía con nuestro billete. 28, también coincidía. 37, otro acierto. 42, mi corazón se aceleró aún más. 50, no podía creer lo que estaba viendo. Cuando el último número, el 9, apareció en la pantalla, sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. Todos los números coincidían perfectamente con nuestro billete. Francisco, susurré, incapaz de alzar la voz. Creo que hemos ganado. Francisco me miró confundido, luego miró el billete y luego la pantalla. Su rostro pasó de la confusión al asombro en cuestión de segundos. No puede ser, murmuró. Esto es imposible. Pero era posible. Y era real. Habíamos ganado el premio mayor, 5 millones de euros. Los siguientes minutos pasaron en una especie de nebulosa. Recuerdo haber pagado la cuenta apresuradamente, salir del restaurante y caminar sin rumbo por las calles de Madrid, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Francisco finalmente, cuando nos detuvimos en una plaza desierta. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. No vamos a hacer nada, dije. Al menos no por ahora. Francisco me miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Tomé una respiración profunda antes de explicar. Piénsalo, Francisco. Si reclamamos el premio ahora, todo cambiará. Nuestro viaje, nuestros planes, todo. No estoy lista para eso. Quiero disfrutar del resto de nuestras vacaciones sin preocupaciones. Pero Valeria, protestó Francisco, es una cantidad enorme de dinero. No podemos simplemente ignorarlo. No estoy diciendo que lo ignoremos, respondí. Solo que esperemos. El billete es válido por 3 meses. Terminemos nuestro viaje como lo planeamos. Cuando volvamos a casa, tendremos tiempo de pensar qué hacer con el dinero. Francisco parecía dudoso, pero finalmente asintió. Tienes razón. Este viaje es importante para nosotros. No dejemos que nada lo arruine. Esa noche, guardé el billete en la caja fuerte del hotel. Mientras me acostaba junto a Francisco, mi mente daba vueltas pensando en las posibilidades que se abrían ante nosotros. Pero también sentía una extraña inquietud. ¿Cómo cambiaría este golpe de suerte nuestras vidas?
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Viajamos a París, luego a Roma y finalmente a Grecia, todo el tiempo con el secreto de nuestro premio guardado en lo más profundo de mi ser. Hubo momentos en los que casi se me escapa, momentos en los que quería compartir nuestra buena fortuna con Francisco. Pero me contuve, determinada a disfrutar de nuestro viaje sin la sombra del dinero sobre nosotros. En la última noche de nuestras vacaciones, sentados en la terraza de nuestro hotel en Santorini, viendo el sol hundirse en el mar Egeo, Francisco me tomó de la mano. «Ha sido un viaje increíble, ¿verdad?», dijo, sus ojos brillando con el reflejo del atardecer. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «El mejor de nuestras vidas». «Sabes», continuó Francisco, «a veces pienso en ese billete de lotería. En cómo podría cambiar nuestras vidas». Me tensé ligeramente, pero Francisco no pareció notarlo. Pero luego pienso en estos momentos, en todo lo que hemos vivido este mes, y me doy cuenta de que ya somos ricos. Ricos en experiencias, en amor, en vida. Sus palabras me conmovieron profundamente. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al mantener el secreto. Habíamos vivido un mes de pura felicidad, sin preocupaciones ni distracciones. «Tienes razón», dije, apretando su mano. «Somos muy afortunados». Esa noche, mientras hacíamos las maletas para volver a casa, mi mente estaba dividida entre la emoción de nuestro premio y la aprensión por lo que nos esperaba en Sevilla. Poco sabía yo que nuestro regreso a casa nos depararía sorpresas aún mayores que ganar la lotería. El taxi se detuvo frente a nuestra casa en Sevilla, y sentí una oleada de alivio al ver la fachada familiar. Después de un mes de hoteles y maletas, la idea de dormir en nuestra propia cama era increíblemente atractiva. «Por fin en casa», suspiró Francisco, pagando al taxista mientras yo sacaba nuestro equipaje del maletero. Caminamos hacia la puerta principal, arrastrando nuestras maletas. El vecindario estaba tranquilo, bañado por la suave luz del atardecer sevillano. Todo parecía exactamente igual que cuando nos fuimos, y sin embargo, yo me sentía completamente diferente. El peso del billete de lotería ganador en mi bolso era un recordatorio constante de cómo nuestras vidas estaban a punto de cambiar. Francisco buscó las llaves en su bolsillo, pero antes de que pudiera sacarlas, noté algo extraño. Las cortinas de la sala de estar, que siempre dejábamos abiertas, estaban cerradas. Y había un coche desconocido estacionado en nuestro lugar habitual. «Francisco», murmuré, un escalofrío recorriendo mi espalda, «algo no está bien». Él siguió mi mirada y frunció el ceño. «Quizás mi madre decidió quedarse unos días más. Aunque ese no es su coche». Antes de que pudiéramos discutirlo más, la puerta principal se abrió. Pero no era Dolores quien apareció en el umbral. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo rubio recogido en una coleta. Nos miró con una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Puedo ayudarles?», preguntó, su voz teñida de recelo. Francisco y yo nos miramos, atónitos. ¿Quién era esta mujer y qué hacía en nuestra casa? «Disculpe», dijo Francisco, recuperando la compostura antes que yo, «pero esta es nuestra casa». «¿Quién es usted y qué hace aquí?». La mujer pareció aún más confundida. «¿Su casa? Debe haber algún error. Mi marido y yo compramos esta casa hace 3 semanas. Nos mudamos hace unos días». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Comprado? ¿Mudado? Esto tenía que ser una broma pesada, o una pesadilla. «Eso es imposible», dije, mi voz temblando ligeramente. «Nosotros vivimos aquí. Nos fuimos de vacaciones hace un mes y dejamos a mi suegra a cargo de la casa». La expresión de la mujer cambió de confusión a preocupación. «Miren, no sé qué está pasando aquí, pero les aseguro que compramos esta casa legalmente. Tenemos todos los papeles en regla». En ese momento, un hombre apareció detrás de ella. Era alto, de complexión atlética, con el pelo oscuro y ojos inquisitivos. «¿Qué sucede, Laura?», preguntó, mirando a Francisco y a mí con suspicacia. «Estas personas dicen que esta es su casa, Javier», respondió la mujer, «Laura». Javier nos miró fijamente. «¿Su casa? Eso es imposible».
Compramos esta propiedad hace 3 semanas a una señora mayor. Dolores, creo que era su nombre. Al escuchar el nombre de Dolores, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Francisco, a mi lado, se puso pálido. ¿Dolores?, repitió Francisco, su voz apenas un susurro. ¿Mi madre les vendió nuestra casa? Laura y Javier intercambiaron miradas preocupadas. Miren, dijo Javier, su tono más suave ahora, claramente hay algún tipo de malentendido aquí. ¿Por qué no pasan y hablamos de esto con calma? Parte de mí quería gritar, exigir que salieran de nuestra casa inmediatamente. Pero la parte racional de mi cerebro sabía que eso no resolvería nada. Así que, con el corazón pesado, asentí y seguimos a la pareja al interior de lo que hasta hace un mes era nuestro hogar. El interior de la casa era a la vez familiar y extraño. Los muebles eran diferentes, las paredes habían sido pintadas de nuevo, y había cajas de mudanza por todas partes. Pero la disposición de las habitaciones, los marcos de las puertas, las ventanas, todo eso seguía siendo dolorosamente familiar. Nos sentamos en la sala de estar, Francisco y yo en un sofá que no reconocíamos, Laura y Javier frente a nosotros. El silencio era tenso, cargado de confusión y ansiedad. Bien, comenzó Javier, rompiendo el silencio, empecemos desde el principio. Ustedes dicen que esta es su casa, pero que se fueron de vacaciones hace un mes. ¿Correcto? Asentimos, aún demasiado conmocionados para hablar. ¿Y dicen que dejaron la casa al cuidado de su madre?, continuó, mirando a Francisco. Sí, respondió Francisco, su voz ronca. Mi madre, Dolores. Ella se ofreció a cuidar la casa mientras estábamos fuera. Laura y Javier intercambiaron otra mirada. La señora que nos vendió la casa se llamaba Dolores, dijo Laura suavemente. Dijo que era la propietaria y que quería vender rápidamente porque se mudaba al extranjero. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas. ¿Cómo era posible que Dolores hubiera vendido nuestra casa? ¿Por qué haría algo así? Esto tiene que ser un error, dije, mi voz temblando. Dolores no tenía autoridad para vender nuestra casa. Los papeles, las escrituras, todo está a nuestro nombre. Javier se levantó y fue a buscar una carpeta. Cuando regresó, sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa de café. Estos son los papeles de compra-venta, explicó. Como pueden ver, todo está en orden. La propiedad se vendió legalmente, con todos los permisos necesarios. Francisco y yo nos inclinamos para examinar los documentos. Efectivamente, ahí estaba todo, la descripción de la propiedad, los términos de la venta, y al final, una firma que reconocí inmediatamente como la de Dolores. Esto no puede estar pasando, murmuró Francisco, pasándose una mano por el pelo con frustración. Miren, dijo Laura, su voz llena de simpatía, entendemos que esto debe ser un shock para ustedes. Pero les aseguro que no teníamos idea de que algo así podía estar sucediendo. Compramos la casa de buena fe. Asentí mecánicamente, mi mente tratando desesperadamente de encontrar una explicación lógica para todo esto. ¿Había Dolores malinterpretado algo? ¿Había sido engañada de alguna manera? ¿O había? No, no podía ni siquiera considerar esa posibilidad. ¿Tienen alguna forma de contactar a Dolores?, preguntó Javier. Francisco sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su madre. Después de varios tonos, la llamada se fue al buzón de voz. No contesta, dijo, la preocupación evidente en su voz. Quizás deberíamos llamar a la policía, sugerí, sintiendo que la situación nos superaba. Javier asintió. Creo que es lo mejor. Claramente hay algo extraño en todo esto, y la policía podrá ayudarnos a aclarar la situación. Mientras Francisco llamaba a la policía, me quedé mirando alrededor de la que una vez fue nuestra sala de estar. Las fotos familiares que solían adornar las paredes habían desaparecido, reemplazadas por obras de arte genéricas. El sofá donde habíamos pasado tantas noches acurrucados viendo películas ya no estaba. Era como si nuestra vida hubiera sido borrada de un plumazo. La policía llegó unos 20 minutos después.
Dos oficiales escucharon pacientemente mientras explicábamos la situación, examinaron los documentos de compra-venta y tomaron declaraciones de todos los presentes. Entendemos que esta es una situación complicada, dijo uno de los oficiales después de tomar notas. Por el momento, parece que la venta se realizó de manera legal, aunque bajo circunstancias sospechosas. Les recomendamos que contraten a un abogado para que revise el caso en detalle. Mientras tanto, I'm afraid que legalmente, la propiedad pertenece a los nuevos propietarios. Sus palabras cayeron como una losa sobre nosotros. De repente, nos encontrábamos sin hogar, con todas nuestras posesiones aparentemente desaparecidas, y sin idea de dónde estaba Dolores o por qué había hecho esto. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurré a Francisco mientras los oficiales se despedían. Francisco me apretó la mano, su rostro una mezcla de shock, confusión y determinación. No lo sé, Valeria. Pero lo resolveremos. Juntos. Salimos de nuestra antigua casa en un estado de aturdimiento, arrastrando nuestras maletas de viaje, que ahora contenían todas nuestras posesiones en el mundo. Laura y Javier nos miraron con una mezcla de lástima y incomodidad mientras nos íbamos. Les mantendremos informados si sabemos algo, prometió Laura. Mientras caminábamos por la calle, sin saber a dónde ir, sentí el peso del billete de lotería en mi bolso. La ironía de la situación no se me escapaba, éramos millonarios sin hogar. Vamos a un hotel, dije finalmente. Necesitamos un lugar para pensar y planear nuestro próximo paso. Francisco asintió, demasiado conmocionado para hablar. Mientras caminábamos en busca de un taxi, no pude evitar preguntarme, ¿dónde estaba Dolores? ¿Y qué explicación podría tener para haber vendido nuestra casa? El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la habitación del hotel, despertándome de un sueño inquieto. Por un momento, me sentí desorientada, esperando ver las paredes familiares de nuestra habitación. Luego, los eventos del día anterior me golpearon como una ola fría, y sentí que el estómago se me revolvía. Francisco ya estaba despierto, sentado al borde de la cama con el teléfono en la mano. Su rostro estaba tenso, con profundas líneas de preocupación marcadas en su frente. ¿Alguna noticia?, pregunté, incorporándome. Él negó con la cabeza. Nada. He estado llamando a mi madre toda la mañana, pero sigue sin contestar. Me levanté y me senté junto a él, poniendo una mano sobre su hombro. La encontraremos, Francisco. Y conseguiremos respuestas. Él asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. ¿Cómo podía su propia madre haberles hecho esto? Después de vestirnos y desayunar apresuradamente en la cafetería del hotel, decidimos ir a la casa de Dolores. Era nuestra mejor opción para obtener respuestas. El trayecto en taxi fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de pensar en el billete de lotería que llevaba en el bolso. Con ese dinero, podríamos fácilmente comprar una nueva casa, incluso mejor que la anterior. Pero eso no era el punto. Nuestra casa no era solo un edificio, era nuestro hogar, lleno de recuerdos y amor. Y Dolores nos lo había arrebatado. Cuando llegamos a la casa de Dolores, notamos inmediatamente que algo no estaba bien. El jardín, que ella siempre mantenía impecable, estaba descuidado. Las cortinas estaban cerradas y no había signos de vida en el interior. Francisco tocó el timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Finalmente, sacó su llave de repuesto y abrió la puerta. «Mamá», llamó mientras entrábamos. «¿Estás aquí?» El interior de la casa estaba en un estado de desorden que nunca antes había visto. Había papeles esparcidos por todas partes, cajones abiertos y ropa tirada por el suelo. Era como si alguien hubiera estado buscando algo frenéticamente. «Dios mío», murmuré, mirando a mi alrededor con horror. «¿Qué ha pasado aquí?» Francisco no respondió, moviéndose rápidamente de habitación en habitación, llamando a su madre. Yo lo seguí, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Finalmente, en el estudio, encontramos algo. Sobre el escritorio había una nota garabateada apresuradamente. Francisco la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Francisco, Valeria, lo siento mucho. Tuve que hacerlo.
No tenía otra opción. Por favor, perdónenme. ¿Los quiere, mamá? Nos miramos, confundidos y angustiados. ¿Qué significaba esto? ¿Qué la había obligado a vender nuestra casa? Tenemos que llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono. Mientras esperábamos a que llegara la policía, Francisco y yo continuamos buscando en la casa, esperando encontrar alguna pista que pudiera explicar el comportamiento de Dolores. En un cajón del escritorio, encontramos varios sobres con el membrete de un casino local. No sabía que tu madre jugaba, dije, mostrándole los sobres a Francisco. Él negó con la cabeza, su rostro pálido. No lo hacía. Al menos, no que yo supiera. La llegada de la policía interrumpió nuestra búsqueda. Les mostramos la nota y les explicamos la situación con nuestra casa. Tomaron nuestras declaraciones y comenzaron a investigar la casa en busca de evidencias. Basándonos en lo que nos han dicho y lo que vemos aquí, dijo uno de los oficiales, parece que su madre podría haber estado involucrada en algún tipo de problema financiero. Posiblemente relacionado con el juego. Francisco se desplomó en una silla, su rostro una máscara de shock y dolor. No puedo creerlo, murmuró. ¿Cómo pudo ocultarnos algo así? Pasamos las siguientes horas respondiendo preguntas de la policía y tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente nos dejaron ir, ambos estábamos exhaustos física y emocionalmente. ¿Y ahora qué?, pregunté mientras salíamos de la casa de Dolores. Francisco suspiró profundamente. Necesitamos encontrarla. Necesitamos respuestas. Decidimos regresar al hotel y planear nuestro próximo movimiento. En el camino, Francisco recibió una llamada de un número desconocido. Su rostro se iluminó con esperanza mientras contestaba. Mamá, dijo ansiosamente. ¿Dónde estás? Escuché atentamente, tratando de captar algo de la conversación. El rostro de Francisco pasó de la esperanza al alivio y luego a la confusión. Está bien, mamá. Nos veremos allí, dijo finalmente antes de colgar. ¿Era ella?, pregunté inmediatamente. ¿Dónde está? Era ella, confirmó Francisco. Quiere vernos. Nos citó en un café en el centro dentro de una hora. La siguiente hora pasó lentamente mientras esperábamos en el café. Cada vez que se abría la puerta, ambos nos tensábamos, esperando ver a Dolores. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella entró. Se veía diferente a como la recordaba. Parecía haber envejecido años en solo un mes. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba descuidado, y había profundas ojeras bajo sus ojos. Francisco, Valeria, dijo suavemente mientras se sentaba frente a nosotros. Gracias por venir. Mamá, comenzó Francisco, su voz temblorosa de emoción, ¿qué está pasando? ¿Por qué vendiste nuestra casa? Dolores bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente mientras las juntaba sobre la mesa. Lo siento mucho, dijo. Nunca quise hacerles daño. Pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto?, repetí, incapaz de contener mi indignación. ¿Cómo puede ser lo correcto vendernos nuestra casa sin nuestro permiso? Dolores levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Estaba tratando de protegerlos. Francisco, hijo mío, estabas en problemas y ni siquiera lo sabías. Francisco frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando, mamá? Hace unos meses, comenzó Dolores, su voz apenas un susurro, recibí una visita de unos hombres. Dijeron que tenías deudas enormes de juego. Amenazaron con hacerte daño si no pagabas. Sentí que mi mundo se tambaleaba. Francisco, ¿un jugador? Era imposible. Lo conocía mejor que nadie. Pero eso es ridículo, dije. Francisco no juega. Nunca lo ha hecho. Dolores asintió. Lo sé ahora. Pero en ese momento, estaba tan asustada. Pensé que tal vez lo estabas ocultando, que estabas en problemas y no querías preocuparnos. Así que decidí tomar el asunto en mis propias manos.
Vendiste la casa para pagar mis supuestas deudas, dijo Francisco, la comprensión dawning en su rostro. Dolores asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí. Pensé que estabas salvándote. Pero cuando fui a pagar, los hombres habían desaparecido. Me di cuenta de que había sido estafada. El silencio cayó sobre nuestra mesa. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar toda esta información. Dolores había sido engañada, había vendido nuestra casa para salvar a su hijo de un peligro que no existía. ¿Por qué no nos lo dijiste?, pregunté finalmente. ¿Por qué no nos consultaste antes de hacer algo tan drástico? Tenía miedo, respondió Dolores. Miedo de que si les decía algo, esos hombres pudieran hacerles daño. Pensé que podía manejar esto por mi cuenta, protegerlos. Pero lo arruiné todo. Francisco tomó las manos de su madre entre las suyas. Mamá, entiendo que intentabas protegerme. Pero esto es demasiado. Has vendido nuestra casa, nuestro hogar. Dolores asintió, sollozando suavemente. Lo sé, lo sé. Lo siento tanto. Haré lo que sea para arreglarlo. Incluso si tengo que vender mi propia casa. Miré a Francisco, viendo el conflicto en sus ojos. Podía ver que estaba herido, confundido, pero también que amaba a su madre y entendía que había actuado desde un lugar de amor, aunque equivocado. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. Una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No será necesario, dije, sorprendiendo a ambos. Hay algo que necesito contarles. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Hay algo que necesito contarles. Francisco y Dolores me miraron con una mezcla de confusión y curiosidad. Tomé una respiración profunda, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. Durante nuestro viaje, comencé, mi voz temblando ligeramente, compré un billete de lotería en Madrid. Y, ganamos. El silencio que siguió a mi declaración fue ensordecedor. Francisco me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Dolores, por su parte, parecía completamente perdida. ¿Qué quieres decir con que ganamos?, preguntó Francisco finalmente, su voz apenas un susurro. Tragué saliva. Ganamos el premio mayor. 5 millones de euros. La reacción fue inmediata. Francisco se puso de pie de un salto, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo que hizo que varios clientes del café se giraran para mirar. Dolores llevó una mano a su boca, ahogando un grito de sorpresa. ¿Cuándo? ¿Cómo? Francisco balbuceaba, incapaz de formar una frase coherente. Lo supe la noche antes de que volviéramos, expliqué, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad al finalmente compartir mi secreto. Quería esperar hasta que estuviéramos en casa para decírtelo. Quería que termináramos nuestro viaje sin preocupaciones. Francisco se dejó caer de nuevo en su silla, pasándose una mano por el pelo en un gesto de incredulidad. No puedo creerlo, murmuró. Todo este tiempo. Dolores nos miraba a ambos, sus ojos llenos de lágrimas. Oh, Dios mío, dijo suavemente. Y yo vendí vuestra casa. Lo siento tanto. Extendí una mano para tomar la suya. Dolores, usted estaba tratando de proteger a su hijo. Aunque fue un error, entiendo por qué lo hizo. Francisco parecía estar saliendo de su estado de shock. Valeria, dijo, mirándome con una mezcla de amor y confusión, ¿por qué no me lo dijiste antes? Suspiré. Quería que disfrutáramos del final de nuestro viaje sin preocupaciones. Y luego, cuando volvimos y descubrimos lo de la casa. Todo pasó tan rápido. Apenas tuve tiempo de procesarlo yo misma. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Francisco habló. Bueno, dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, supongo que esto resuelve nuestro problema de vivienda. No pude evitar reír, sintiendo como parte de la tensión se disipaba. Sí, supongo que sí. Dolores nos miraba, sus ojos moviéndose de uno a otro.
No puedo creer que después de todo lo que he hecho, ¿ustedes aún? Mamá, interrumpió Francisco, tomando su mano, cometiste un error. Un gran error, sí, pero lo hiciste porque nos amas. Vamos a solucionarlo. Asentí, apoyando las palabras de Francisco. Sí, lo haremos. Juntos. Pasamos la siguiente hora discutiendo nuestras opciones. Decidimos que lo primero que haríamos sería contratar a un abogado para ver si podíamos recuperar nuestra casa. Si eso no era posible, buscaríamos una nueva. También acordamos que usaríamos parte del dinero para ayudar a Dolores a saldar cualquier deuda que pudiera haber contraído en su intento por salvarnos. Mientras hablábamos, no pude evitar notar cómo Francisco parecía dividido. Por un lado, estaba claramente emocionado por nuestra repentina fortuna y aliviado de que pudiéramos solucionar el problema de la casa. Por otro lado, podía ver que aún estaba herido por las acciones de su madre. Cuando finalmente salimos del café, el sol ya se estaba poniendo. Decidimos ir al hotel donde nos estábamos quedando para continuar nuestra conversación en privado. Una vez en la habitación, Francisco se sentó pesadamente en la cama, su rostro una máscara de emociones conflictivas. No puedo creer todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas, dijo, su voz cansada. Me senté a su lado, tomando su mano entre las mías. Lo sé. Es mucho para procesar. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Francisco habló. Valeria, dijo, girándose para mirarme, ¿estás segura de que quieres usar el dinero para esto? Es tu premio, después de todo. Negué con la cabeza. Es nuestro premio, Francisco. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Él sonrió débilmente. Sí, lo estamos. Además, continué, ¿qué mejor uso podríamos darle al dinero que recuperar nuestro hogar y ayudar a tu madre? Francisco asintió, pero pude ver que algo aún lo molestaba. Es solo que, no puedo dejar de pensar en lo que hizo mi madre. Sé que intentaba protegerme, pero... Lo sé, dije suavemente. Va a tomar tiempo superar esto. Pero lo haremos, juntos. Nos acostamos temprano esa noche, exhaustos por las emociones del día. A la mañana siguiente, comenzamos a poner nuestro plan en acción. Primero, contactamos a un abogado recomendado por un amigo. Le explicamos nuestra situación y él nos aseguró que haría todo lo posible por ayudarnos a recuperar nuestra casa. Dado que la venta se realizó sin su consentimiento, explicó, tenemos un buen caso para anularla. Sin embargo, también tendremos que considerar a los compradores actuales. Ellos también son víctimas en esta situación. Asentimos, entendiendo la complejidad de la situación. Mientras el abogado trabajaba en nuestro caso, decidimos iniciar discretamente el proceso para reclamar nuestro premio de lotería. Fuimos a una sucursal bancaria y nos reunimos con un asesor financiero en privado. Felicidades, dijo el asesor después de verificar nuestro billete. Este es ciertamente un cambio de vida. ¿Han pensado en cómo les gustaría manejar este dinero? Francisco y yo nos miramos. Tenemos algunas ideas, dije, pero nos gustaría su consejo sobre la mejor manera de proceder. Pasamos las siguientes horas discutiendo opciones de inversión, consideraciones fiscales y planes a largo plazo. Era abrumador, pero también emocionante pensar en todas las posibilidades que se abrían ante nosotros. Al salir del banco, con la promesa de que el dinero estaría en nuestra cuenta en los próximos días, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, teníamos los medios para solucionar nuestros problemas inmediatos. Por otro lado, sabía que el dinero también traería sus propios desafíos. ¿En qué piensas?, preguntó Francisco mientras caminábamos de vuelta al hotel. En todo, respondí honestamente. En cómo ha cambiado nuestra vida en tan poco tiempo. En cómo vamos a manejar todo esto. Francisco asintió, apretando mi mano. Lo sé. Es mucho para procesar. Pero lo haremos juntos, ¿verdad? Siempre, respondí, sonriendo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre reuniones con el abogado, visitas al banco y largas conversaciones con Dolores,
apenas tuvimos tiempo para respirar. Fue durante una de estas conversaciones con Dolores que recibimos una llamada inesperada. Era Javier, el hombre que había comprado nuestra casa. Señor Francisco, dijo, su voz tensa, creo que tenemos que hablar. Ha sucedido algo inusual. Francisco me miró, su rostro reflejando la confusión que yo sentía. ¿Qué ha pasado?, preguntó. La respuesta de Javier nos dejó sin palabras. El dinero, dijo. El dinero que pagamos por la casa es falso. El sonido estridente del teléfono me despertó de un sueño intranquilo. Miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. Francisco, a mi lado, se removió en la cama, pero no se despertó. Con el corazón acelerado, tomé el teléfono y vi el nombre en la pantalla, Dolores. Hola, contesté, mi voz ronca por el sueño. Valeria, la voz de Dolores sonaba desesperada, casi irreconocible. Por favor, necesito tu ayuda. Es terrible. Me incorporé en la cama, completamente despierta ahora. Dolores, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Hubo una pausa, interrumpida solo por lo que parecían ser sollozos ahogados. No, no estoy bien. Nada está bien. He cometido un error terrible, Valeria. Peor de lo que ya sabías. Francisco se despertó en ese momento, mirándome con preocupación. Puse el teléfono en altavoz para que pudiera escuchar. Dolores, dijo Francisco, su voz aún adormilada pero llena de preocupación, ¿qué ha pasado? Francisco, hijo mío, Dolores sollozó. Lo siento tanto. Yo no sabía. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora... Mamá, interrumpió Francisco, su voz firme pero amable, respira profundo y cuéntanos qué ha pasado. Escuchamos a Dolores tomar una respiración temblorosa antes de continuar. El hombre al que le vendí vuestra casa, es un estafador. El dinero que me dio, es falso. Todo es falso. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Francisco y yo nos miramos, atónitos. ¿Qué quieres decir con que el dinero es falso?, pregunté, tratando de mantener la calma. Fui al banco hoy, ayer, Dolores corrigió, su voz quebrándose. Quería depositar parte del dinero para devolvéroslo. Pero cuando el cajero lo revisó, me dijo que todos los billetes eran falsificaciones. Muy buenas, pero falsas. Francisco se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba estresado. Mamá, ¿estás segura? ¿Hablaste con la policía? No, respondió Dolores, y pude escuchar el miedo en su voz. Tengo miedo, Francisco. Si voy a la policía, me arrestarán. Vendí una casa que no era mía y ahora tengo dinero falso. ¿Qué voy a hacer? Tranquila, mamá, dijo Francisco, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. Vamos para allá ahora mismo. No hagas nada hasta que lleguemos, ¿de acuerdo? Después de colgar, Francisco y yo nos vestimos apresuradamente. Mientras nos dirigíamos a casa de Dolores, mi mente daba vueltas tratando de procesar esta nueva información. No puedo creerlo, murmuré mientras Francisco conducía. Justo cuando pensábamos que las cosas no podían complicarse más. Francisco asintió, su mandíbula tensa. Lo sé. Es increíble. Pero tenemos que mantener la calma. Mi madre nos necesita ahora. Cuando llegamos a casa de Dolores, la encontramos sentada en la sala de estar, rodeada de fajos de billetes. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y parecía haber envejecido años en solo unos días. Oh, hijos míos, sollozó cuando nos vio. Lo siento tanto. He arruinado todo. Me arrodillé junto a ella, tomando sus manos entre las mías. Dolores, escúcheme. Vamos a solucionar esto, ¿de acuerdo? Pero necesitamos que nos cuente exactamente qué pasó. Entre sollozos, Dolores nos contó toda la historia. Cómo había conocido a este hombre, que se hacía llamar Carlos, en el casino. Cómo él se había mostrado comprensivo cuando ella le contó sus preocupaciones sobre las supuestas deudas de Francisco.
como le había ofrecido comprar la casa por una suma generosa, en efectivo, para ayudarla a resolver el problema rápidamente. Debí haberlo sospechado, dijo Dolores, sacudiendo la cabeza. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero estaba tan desesperada por ayudar. Francisco se sentó pesadamente en el sofá, su rostro una máscara de shock y preocupación. Mamá, ¿tienes alguna forma de contactar a este Carlos? Dolores negó con la cabeza. No. El número que me dio ya no funciona. Y la dirección que me dio, fui allí esta mañana. Es un edificio abandonado. Miré a Francisco, viendo la misma determinación en sus ojos que yo sentía. Tenemos que ir a la policía, dije. Sé que tienes miedo, Dolores, pero es la única manera de resolver esto. Pero me arrestarán, protestó Dolores, el miedo evidente en su voz. No necesariamente, intervino Francisco. Eres una víctima en esto, mamá. Sí, cometiste un error al vender una casa que no era tuya, pero fuiste engañada. La policía necesita saber sobre este estafador. Pasamos las siguientes horas tratando de calmar a Dolores y planeando nuestro próximo movimiento. Decidimos que iríamos a la policía juntos, en la mañana. Francisco y yo acordamos que usaríamos parte del dinero de la lotería para contratar al mejor abogado posible para Dolores. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, finalmente convencimos a Dolores de que tratara de dormir un poco. Francisco y yo nos quedamos en la sala, demasiado agitados para descansar. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté en voz baja, apoyando mi cabeza en el hombro de Francisco. Él suspiró profundamente. Lo único que podemos hacer. Ir a la policía, contratar un abogado y esperar lo mejor. Al menos ahora tenemos los medios para ayudar a mi madre legalmente. Asentí, agradecida una vez más por el golpe de suerte que habíamos tenido con la lotería. ¿Crees que podremos recuperar la casa? No lo sé, respondió Francisco honestamente. Espero que sí. Pero si no, bueno, podemos comprar otra. Lo importante ahora es ayudar a mi madre y asegurarnos de que ese estafador no pueda hacer esto a nadie más. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Francisco habló de nuevo. Valeria, dijo, su voz suave pero seria. Quiero que sepas lo mucho que aprecio cómo has manejado todo esto. Muchas personas habrían huido al primer signo de problemas, especialmente con el dinero de la lotería en sus manos. Pero tú has estado aquí, apoyándome, apoyando a mi madre, incluso después de todo lo que ha pasado. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Te amo, Francisco. A ti y a tu madre. Somos una familia. Y las familias se apoyan en los buenos y en los malos momentos. Francisco me abrazó fuertemente, y por un momento, a pesar de todo el caos que nos rodeaba, me sentí segura y en paz. Cuando Dolores se despertó unas horas más tarde, la encontramos más calmada y resignada. Estoy lista, dijo. Vamos a la policía. El viaje a la comisaría fue tenso y silencioso. Mientras esperábamos nuestro turno para hablar con un oficial, vi a Dolores temblar ligeramente. Tomé su mano, tratando de transmitirle fuerza y apoyo. Familia de Francisco Martínez, llamó finalmente un oficial. Nos pusimos de pie, intercambiando miradas de apoyo mutuo. Mientras seguíamos al oficial hacia una sala de interrogatorios, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué nos depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa: enfrentaríamos lo que viniera juntos, como una familia. Los días siguientes a nuestra visita a la comisaría fueron un torbellino de actividad. Entre las declaraciones a la policía, las reuniones con abogados y las largas conversaciones con Dolores, apenas tuvimos tiempo para respirar. Cada noche, Francisco y yo caíamos exhaustos en la cama del hotel, nuestras mentes dando vueltas con toda la información y las decisiones que teníamos que tomar. Fue durante una de esas noches, mientras yacíamos en la oscuridad, incapaces de dormir, que tomé una decisión. Una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Francisco, susurré, girándome para mirarlo. He estado pensando. Él se volvió hacia mí, sus ojos brillando en la penumbra. ¿Sobre qué, cariño?
Tomé una respiración profunda. Sobre nosotros. Sobre todo lo que ha pasado. Y creo que necesito un nuevo comienzo. Francisco se incorporó, apoyándose en un codo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que deberíamos usar el dinero de la lotería para empezar de nuevo. En otro lugar. Solos tú y yo. Hubo un largo silencio. Podía ver a Francisco procesando mis palabras, su rostro una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. ¿Y mi madre?, preguntó finalmente. Suspiré. Tu madre tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones, Francisco. La ayudaremos legalmente, por supuesto, pero no podemos seguir viviendo así. Esta situación nos está consumiendo. Francisco se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, asintió lentamente. Tienes razón, dijo suavemente. Esto nos está destruyendo. Pero necesito tiempo para pensarlo, Valeria. Es una decisión enorme. Asentí, entendiendo su necesidad de procesar todo. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Los siguientes días fueron tensos. Francisco estaba distante, perdido en sus pensamientos. Yo, por mi parte, comencé a hacer planes en silencio. Investigué lugares donde podríamos mudarnos, opciones de inversión para nuestro dinero, formas de empezar una nueva vida. Finalmente, una semana después de nuestra conversación nocturna, Francisco se acercó a mí con una expresión decidida en su rostro. Estoy de acuerdo, dijo simplemente. Hagámoslo. Empecemos de nuevo. Sentí una oleada de alivio y emoción. ¿Estás seguro? Él asintió. Sí. Amo a mi madre, pero tienes razón. No podemos seguir así. Necesitamos un nuevo comienzo. Con esa decisión tomada, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Contactamos a nuestro abogado para iniciar el proceso de reclamación de nuestro premio de lotería. También le pedimos que se encargara de los asuntos legales de Dolores, asegurándonos de que tuviera la mejor defensa posible. Cuando llegó el momento de hablar con Dolores, decidí que era mejor hacerlo en un lugar neutral. Elegí un pequeño café en el centro de Sevilla, un lugar tranquilo donde podríamos hablar sin interrupciones. El día de la reunión llegó más pronto de lo que esperaba. Mientras Francisco y yo esperábamos en el café, podía sentir la tensión en el aire. Dolores llegó puntualmente, su rostro una máscara de preocupación y culpa. Francisco, Valeria, nos saludó mientras se sentaba. ¿Qué es tan importante que no podía esperar? Miré a Francisco, quien asintió levemente. Era ahora. Dolores, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, hay algo que necesitamos decirle. Algo que cambiará nuestras vidas. Le conté sobre el billete de lotería, sobre los 5 millones de euros que habíamos ganado. Vi sus ojos agrandarse con sorpresa y luego llenarse de lágrimas. Oh, Dios mío, susurró. Con todo lo que ha pasado, esto es un milagro. Pero antes de que pudiera continuar, levanté una mano para detenerla. Hay más, dije. Francisco y yo hemos tomado una decisión. Vamos a usar este dinero para empezar una nueva vida. En otro lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores nos miró, primero a mí y luego a Francisco, la comprensión dawning lentamente en su rostro. ¿Se van?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Me dejan? Francisco tomó la mano de su madre. Mamá, te queremos. Pero lo que ha pasado, ha sido demasiado. Necesitamos un nuevo comienzo. Dolores comenzó a llorar silenciosamente. Lo entiendo, dijo entre sollozos. Después de lo que he hecho, no los culpo por querer alejarse de mí. No se trata solo de usted, Dolores, dije suavemente. Se trata de nosotros, de nuestra necesidad de empezar de nuevo. Pero no la estamos abandonando. Nos aseguraremos de que tenga la mejor defensa legal posible. Y siempre estaremos a una llamada de distancia. Francisco asintió, apretando la mano de su madre. Siempre serás mi madre, y siempre te amaré.
Pero Valeria tiene razón. Necesitamos esto. Pasamos la siguiente hora discutiendo los detalles. Le explicamos a Dolores cómo nos aseguraríamos de que estuviera bien cuidada legalmente. Le prometimos mantenernos en contacto regular. Y finalmente, le dijimos que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones por su cuenta. Cuando finalmente nos despedimos, el abrazo de Dolores fue largo y lleno de emoción. Los amo a ambos, dijo, sus ojos aún húmedos. Y los siento tanto. Espero que algún día puedan perdonarme completamente. Ya lo hemos hecho, respondí suavemente. Ahora es tiempo de que usted se perdone a sí misma. Salimos del café sintiéndonos agotados emocionalmente, pero también con una sensación de alivio. Habíamos dado el primer paso hacia nuestro nuevo futuro. Las semanas siguientes pasaron en un borrón de actividad. Reclamamos oficialmente nuestro premio de lotería, asegurándonos de mantener la noticia en privado tanto como fuera posible. Comenzamos a buscar un nuevo lugar para vivir, finalmente decidiendo por una pequeña ciudad costera en el norte de España, lejos de los recuerdos y el drama de Sevilla. El día de nuestra partida llegó más pronto de lo que esperábamos. Habíamos vendido o donado la mayoría de nuestras posesiones, quedándonos solo con lo esencial y algunos recuerdos preciados. Mientras cargábamos nuestras maletas en el taxi que nos llevaría al aeropuerto, miré por última vez la que había sido nuestra casa. ¿Estás lista?, preguntó Francisco, tomando mi mano. Asentí, sintiendo una mezcla de nostalgia y emoción. Sí, estoy lista. Mientras el taxi se alejaba, vi a Dolores parada en la acera, despidiéndose con la mano. A pesar de todo lo que había pasado, sentí una punzada de tristeza al dejarla atrás. Pero sabía que era lo correcto. Para nosotros, para nuestro futuro. En el aeropuerto, mientras esperábamos nuestro vuelo, Francisco me miró con una sonrisa suave. ¿Sabes algo, Valeria?, dijo. Cuando compraste ese billete de lotería en Madrid, nunca imaginé que nos llevaría a esto. Reí suavemente. La vida está llena de sorpresas, ¿no? Ciertamente lo está, respondió, inclinándose para besarme suavemente. Y estoy agradecido de enfrentar esas sorpresas contigo. Mientras abordábamos nuestro vuelo, sentí una sensación de paz que no había experimentado en semanas. Sí, dejábamos atrás mucho dolor y complicaciones. Pero también nos dirigíamos hacia un futuro lleno de posibilidades. No sabía exactamente qué nos depararía este nuevo capítulo de nuestras vidas. Pero mientras me sentaba junto a Francisco, su mano firmemente entrelazada con la mía, supe que estaríamos bien. Porque al final del día, no era el dinero de la lotería lo que nos hacía ricos. Era el amor que compartíamos, la fuerza que habíamos encontrado en medio de la adversidad, y la determinación de crear un futuro mejor, juntos. Mientras el avión despegaba, llevándonos hacia nuestro nuevo hogar y nuestra nueva vida, cerré los ojos y sonreí. El futuro era incierto, pero estaba lleno de promesas. Y estábamos listos para enfrentarlo, paso a paso, día a día, juntos.